La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Mi nombre es Daniel y recientemente me he hecho mecenas, pues porque la cafetera acompaña mis mañanas y me parece muy importante esta apuesta por la serenidad que hacéis en estos tiempos tan convulsos. Un abrazo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. And the Greek people delivered. I'm very, very grateful for the result. We won an outright majority, which was our main target. We almost reached 40%, which is an incredible. La reivindicación es política, es decir, nosotros siempre hemos hecho política, la primera manifestación fue en el año 78 en Madrid, hace 41 años, nosotros vamos a seguir luchando por nuestros derechos y no vamos a consentir en ningún momento, por lo menos por lo que a nosotros respecta, a que eso pueda pasar. Los fascistas que hoy nos han intentado agredir, los fascistas que hoy nos han intentado echar del orgullo, no se van a salir con la suya. Y quiero hacer una apelación directa tanto al tanto al PSOE como a Podemos por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos. Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable, ilusoria, o si entiende que hay que consentirla cualquier tipo de comportamiento o actitud. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que somos libres para decidir y para resolver con quién queremos caminar, andar, pero que seamos conscientes de que somos responsables de nuestras decisiones. Señor ministro Marlaska, dimita, porque es usted un irresponsable. Ha puesto la diana en Ciudadanos, en los 4 millones de votantes de Ciudadanos, para que vengan luego 4 radicales a tirarnos botellas. Dimita de su cargo inmediatamente. Que no busquen culpables fuera, que piensen en que sus acciones, pues hay gente que no las comparte, pero desde luego lamentar que sufrieran acoso. Desde las organizaciones que hemos promovido este recurso y toda la plataforma estamos, como os podéis imaginar, encantadas y encantados con este resultado. Pensamos que el juez ha dado importancia a lo realmente importante, que es la salud de la gente, frente al supuesto derecho de ir en coche por donde cada cual quiera, y yo creo que pues es una fantástica noticia para los pulmones de todas las personas que respiramos en Madrid. Buenos días, cafetera. Este fin de semana la política española ha alcanzado su cota más grotesca con el espectáculo que dio Ciudadanos en el desfile del orgullo gay. Sí, lo habéis escuchado bien. Su estrategia consistía en eso, en provocar, y lo consiguieron, y ya de paso consiguieron que se hablase de ellos y que no se deje de hacer. No es que nos importe mucho contribuir a esa estrategia, porque si alguien piensa que bañarse en el lodazal de la hipocresía es algo meritorio, quizá cabe pensar que merecen todo el apoyo posible para hacerlo. El resumen es lo siguiente.
Ciudadanos acudió al desfile del orgullo gay, donde fueron increpados por los manifestantes hasta que abandonaron la convocatoria. Para el que no siga la actualidad de España y haga caso a lo que dice ese partido político y a lo que dicen algunas portadas de periódico, podría parecer que fueron objeto de una injusta persecución. Sin embargo, cabe recordar que ese partido político acaba de pactar con la extrema derecha, que amenaza los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales en toda España. Y por eso, desde la organización de ese evento, de esa manifestación, de esa convocatoria, se les había comunicado que no eran bienvenidos como organización política, que solo estaban invitados de forma particular si querían asistir. Pero allí que se presentaron los socios de la extrema derecha con sus banderas de España protestando por cómo fueron recibidos. Y por si fuera poco, Inés Arrimadas llamó fascistas a quienes les increpaban, reprochándoles su presencia como organización. Sabemos que lo que hizo Ciudadanos es una estrategia de provocación para salir en los medios de comunicación. Lo sabemos porque, según informes internos de ese partido político, que publica hoy el diario.es en exclusiva, Ciudadanos se felicita por los titulares de prensa que consiguieron sobre sus visitas igualmente histriónicas a Rentería o al pueblo de Josu Ternera. El partido califica como actos especiales esas visitas de Rivera y la manifestación de Colón, sí, a la que acudieron con la extrema derecha, y afirma que son los contenidos que más éxito tuvieron, según su balance de gestión. Ciudadanos se jacta, además de haber conseguido titulares con fuerza gracias a esos actos. Y al destaparse toda esa estrategia, junto a las imágenes que nos han dejado en el orgullo, las opiniones no se han hecho esperar. Para Antonio Maestre es el reconocimiento de que estamos ante el partido de la confrontación, del enfrentamiento y del victimismo. Para Adriana Lastra, del Partido Socialista, la capacidad de manipulación de Ciudadanos llega a límites insospechados. Tratan a la manifestación del orgullo como una manifestación fascista, mientras que su manifestación de Colón, junto a Vox, junto a la extrema derecha y la Falange, la denominan constitucionalista. Para algunos internautas, como en Telequio, a Inés Arrimadas ya solo le falta reservar mesa para la cena anual de los veganos, pidiendo chuletón y de beber albóndigas y después quejarse por las protestas. Para Marta Borraz es de una irresponsabilidad y de un cinismo enorme llamar fascista, como hizo Arrimadas, al colectivo que precisamente ha vivido la represión, el hostigamiento y la muerte a manos de los fascistas. Y más aún, mientras se pacta, como pacta Ciudadanos, con quienes nos quieren devolver a pasados oscuros. Y como recuerda otro internauta, ¿qué creéis que gritaban los de Ciudadanos en la manifestación? ¿Ni un paso atrás? ¿No a las terapias de conversión? ¿Ley LGTBI ya? ¿Con nuestros derechos no se negocia? ¿Sin memoria no hay orgullo? ¿Aquí está la resistencia trans? No. Lo que gritaban es, estamos aquí. Desde luego lo que queda claro es que la estrategia polemista, provocadora de la derecha resentida es bastante pegadiza. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Lo recogieron algún medio de comunicación el domingo y hoy lo ha llevado el periódico ABC a su portada. La izquierda, barra libre para acosar, dice el periódico ABC en su portada. La noticia es de antes de ayer, se lo recordamos a los señores de ABC por si acaso no han atinado en la fecha, no es de hoy. Pero muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a analizar las portadas de los periódicos, la manera en la que tratan las informaciones. Vamos a conversar también sobre medio ambiente, porque hoy es lunes y los lunes hablamos con Juan López Duralde y hablaremos de actualidad, de la agenda cafetera, esa otra agenda, la agenda paralela, la que no figura en las portadas de los periódicos. Con María Punto, es María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿qué tal el fin de semana? Bien, muy bien. A mí no me han increpado. ¿No? ¿Lo has dado todo? No, he tenido suerte que no me han increpado porque eran unas manifestaciones de alto riesgo, entonces he tenido suerte. Pero decías de la agenda cafetera, ya nos están enviando informaciones con el hashtag del programa La Cafetera Victimismos y además Espectacular nos enviaba un tuit de María Almena. En esa manifestación que tuvo lugar este fin de semana decía 74 mujeres asesinadas por sus parejas en Francia en lo que llevamos de año y la gente salió a la calle en masa. Así que de esta información y de otras muchas que nos vais
vais enviando con ese hashtag, vamos a ir hablando de la agenda cafetera, esa agenda de temas que conformáis cada una de vosotras. Bueno, pues os pedimos que utilicéis el hashtag elegida hoy para introducir estos asuntos es #la cafetera victimismos. #la cafetera victimismos, porque hablaremos de eso, hablaremos de ese documento que hoy publica el diario.es, que nos ha llamado mucho la atención, la estrategia de Ciudadanos. Se felicitan informes internos por los titulares de prensa sobre sus visitas a Rentería o al pueblo de Josu Ternera. Un documento interno que ha dado a conocer el diario.es, donde se destapa toda esta estrategia de provocación de Ciudadanos. Quizá por eso se explica la actitud de Inés Arrimadas en esa manifestación del sábado. Los fascistas que hoy nos han intentado agredir, los fascistas que hoy nos han intentado echar del orgullo, no se van a salir con la suya. Y quiero hacer una apelación directa tanto al PSOE como a Podemos por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos. Porque los que estaban hoy de manera... No, la cosa no era contra los votantes de Ciudadanos, la cosa era contra quienes se personaron en una convocatoria en la que no solo no estaban invitados a participar, sino que habían sido rechazados expresamente por la organización, habida cuenta de que se invita a algunas organizaciones políticas, aquellas que han contribuido a que el movimiento LGTBI goce de espacios de una cierta libertad y consideración. Y claro, aquellos otros partidos que están apoyando y que van de la mano de la extrema derecha, que está proponiendo precisamente revertir algunas de estas conquistas, hombre, pues no parecía que como organización política, que como siglas políticas tuvieran mucha cabida en una manifestación de esta naturaleza. Otra cosa es que pudieran haber acudido como personas individuales que querían disfrutar de la fiesta del orgullo. Pero claro, llenarlo de banderas de Ciudadanos y de banderas de España en un día como ese no es más que un acto de generosa provocación. Bueno, y acusa a PSOE y a Podemos de generar odio, pero ¿acaso no es generar odio pactar con la extrema derecha? Con ese partido cuyo único objetivo es generar odio, y lo vemos en esos informes internos que publica el diario.es, que si eso es cierto, Ciudadanos estaría promoviendo ese odio, ¿no? Busca ese odio porque lo que buscaba era efectivamente esa repercusión en los medios de comunicación cuando fue a visitar ciertos pueblos, cuando fue a hacer ciertas visitas, y lo que buscaba era precisamente eso, el odio y la confrontación. Y mientras tanto se está jaleando todo ese victimismo. Así que, bueno, os pedimos que nos ayudéis a organizar esto a través del siguiente hashtag, #la cafetera victimismos, #la cafetera victimismos y un poquito de cinismo. Mientras tanto, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, pedía la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Estaba en el orgullo también y decía Arrimadas que es quien había incentivado este tono, estas agresiones verbales. Señor ministro Marlaska, dimita, porque es usted un irresponsable. Ha puesto la diana en Ciudadanos, en los 4 millones de votantes de Ciudadanos, para que vengan luego 4 radicales a tirarnos botellas. Eso decía Inés Arrimadas y le contestaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Criticaba a Ciudadanos por pactar de forma obscena con la extrema derecha, decía Marlaska. Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable, ilusoria, o si entiende que hay que consentirla cualquier tipo de comportamiento o actitud. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que somos libres para decidir y para resolver con quién queremos caminar, andar, pero que seamos conscientes de que somos responsables de nuestras decisiones. Bueno, pues ya veis cómo está el patio, no se puede aflojar ni siquiera cuando apenas quedan unos días para las
para las vacaciones. Porque mientras tanto, en efecto, esta es la polémica que acompaña hoy algunas portadas de periódicos, concretamente la portada del periódico ABC, ya lo hizo el periódico El Mundo ayer, pero hoy en la portada del periódico ABC dice: la izquierda barra libre para acosar. Arrimadas pide la dimisión del ministro del Interior por instigar el escrache contra Ciudadanos en la marcha del orgullo. Un orgullo ideologizado y sectario, dice el ABC. Y también esa fotografía la titula con "Cállate, facha". El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Sergio Bravezo, relata en una tribuna el acoso que sufrió. Que ya dotar a esto de épica, pues hombre, resulta un tanto grotesco, como decíamos al principio. Inés Arrimada, junto a sus compañeros de Ciudadanos, en la manifestación. Hay algunas imágenes que la verdad es que son bastante indignantes, porque muestran la provocación de Inés Arrimadas a los propios manifestantes, mientras los manifestantes les increpaban la manera en la que ella les respondía. Y de verdad, a mí, yo nunca he sido sospechoso precisamente de esto, por eso creo que puedo hacer una defensa de lo grotesco que ha sido la actuación del sábado de Ciudadanos, porque he defendido en este programa, y lo he hecho en otras ocasiones, que Ciudadanos se presentó como una alternativa refrescante para una política completamente anquilosada en el bipartidismo, en dos partidos que estaban sistemáticamente repartiéndose el poder en este país, y la exigencia de regeneración, de impecabilidad en la vida política, introducir unos ciertos márgenes de exigencia, fue muy positivo para un país que estaba viviendo día tras día una sucesión de titulares sobre corrupción absolutamente demoledor y que estaba creando un discurso profundamente antipolítico. El problema es que Ciudadanos se ha convertido en una caricatura de lo que defendían. Inés Arrimadas ayer, el sábado, se comportó como una auténtica caricatura del personaje que decía defender. Está siendo prisionera de su propio personaje. Fue absolutamente vergonzante. Los vídeos están circulando, los podéis ver claramente. Fue absolutamente vergonzante la actitud de Ciudadanos presentándose cuando la organización le había pedido que no fuera, y fue absolutamente bochornosa la manera en la que se enfrentaron con los propios ciudadanos, con la que se plantaron allí con la pancarta del partido, un partido que está pactando con la extrema derecha, que está exigiendo recortes en los derechos conquistados por el movimiento LGTBI. En fin, una cosa absolutamente lamentable. Bueno, pues esto es lo que está retratando hoy, sin embargo, las portadas de los periódicos. Lo hizo ya ayer, lo vimos también en la portada del periódico El Mundo, que lleva una fotografía: escrache y escolta policial para Ciudadanos, decía. Y mientras retrataba, por cierto, en la portada del domingo, las negociaciones entre la extrema derecha, las negociaciones entre Vox, PP y Ciudadanos para las investiduras. Así que, claro, eran dos titulares que, acompañados unos con otros, pues hombre, resultaba un tanto vergonzoso. Pero es que fijaos una cosa: el sábado, el día de la manifestación, la fotografía de portada era una fotografía en el periódico El Mundo, era una fotografía de Abascal, representante de la extrema derecha, el partido de la extrema derecha, Vox. El titular era: el PP pedirá un gesto verbal de Ciudadanos a Vox para salvar los pactos. Intenta evitar que la exigencia de un documento firmado por los tres, la exigencia de este documento, y propondrá que baste con un compromiso público de respetar los acuerdos alcanzados por la extrema derecha. Así que con esa cara, con esa etiqueta, se presentó Ciudadanos en la movilización del orgullo LGTBI, que exige derechos. Hombre, presentarse en esa manifestación es un poquito provocador. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn, but now you have a long road to take. And while you walk on it, for your own fate. How
Bueno, pues el hashtag elegido hoy, almohadilla, la cafetera, victimismos, es el hashtag que están utilizando Juan, Macfe, Pablo Lacor, Isabel Aragón, que están utilizando Carlos Sanz, que están utilizando La Lola, Dr. Jekyll. Dice, Macron ya ha llamado a Rivera para felicitarle por sus espectáculos en Rentería y en el Orgullo, dice Dr. Jekyll. Y misión cumplida, dice Marcos. Han logrado el objetivo perseguido. Portadas, artículos y muchos minutos de televisión. Sí, lo que pasa es que en esto también hay mucha literatura, Marcos, porque si alguien considera que es un éxito... Yo lo he visto esto muchas veces, por ejemplo, con los trending topics, que dicen, bueno, hemos conseguido notoriedad, que era lo que buscábamos. No, notoriedad, ¿no? Lo que habéis conseguido es un aluvión de insultos, una cascada de descalificaciones. Digo, hombre, si esto se le puede llamar notoriedad, también contará con que sean positivos los comentarios, no solamente que a uno lo recojan. La fama es muy sencilla, la fama es muy fácil. Si tú te plantas en un programa de televisión, te bajas los pantalones y te lo haces encima, sales en todos los periódicos. Eso no significa que sea necesariamente positivo para ti. Lo digo porque hay mucho experto en marketing académico que cree que conseguir un titular, que requiere un gran esfuerzo, no es una cosa sencilla, conseguir un titular es en sí mismo una conquista. Depende de lo que diga el titular, depende muy mucho, y depende de la imagen que genere de ti, y depende de el rédito político, es decir, electoral, que después le puedas sacar. Yo no sé si ir a Rentería o no consigue que haya votantes del Partido Popular o desencantados o de la extrema derecha que se inclinen en esa dirección. No tengo ni la menor idea. Pero de lo que estoy seguro es de que lo que no contribuye a la imagen de centralidad de Ciudadanos, lo que no contribuye es a la imagen de transversalidad, de lo que no pueden presumir es de haber conseguido que la imagen de ayer sea beneficiosa para el partido político. Es verdad que ya nos da la impresión de que han decidido apostar por el espacio político de la derecha a la extrema derecha y que ya no va a haber titubeos en otra dirección. Pero se van pasando un poquito de frenada. Bueno, si había una posibilidad de que llegasen a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, ayer terminaron de dilapidarla. Porque es que escuchamos hasta a Guirao, el ministro de Cultura, en Radio Nacional, lamentando el acoso a Ciudadanos, pero decía, hombre, ya, andar buscando culpables. Que no busquen culpables fuera, que piensen en que sus acciones, pues hay gente que no las comparte, pero desde luego lamentar que sufrieran acoso. Demasiado generoso y demasiado miedo a decir que la provocación vino de la mano de Ciudadanos. Demasiado miedo. Lo hemos visto en periodistas, lo hemos visto en Twitter, en el debate público, que está todo el mundo titubeando diciendo, bueno, me parece muy mal que se acose, pero es que también está muy mal lo que han hecho. No, es deplorable lo que ha hecho Ciudadanos. Se ha presentado en un sitio que sabía que no podían acudir como organización política porque están pactando con la extrema derecha. Es una manifestación de reivindicación, es una manifestación de celebrar las conquistas, los logros, y es una manifestación que exige ni un paso atrás. Y que tú te presentes ahí cuando estás pactando con la extrema derecha, que está estimulando esos recortes en los derechos y en las conquistas, el que está provocando eres tú. Y dice El Español que todo esto tiene una consecuencia política. El cierre de filas del PSOE con Marlaska dinamita definitivamente que Ciudadanos facilite la investidura. Desde Ciudadanos se acusa al PSOE de azuzar a los manifestantes contra sus integrantes, lo que rompe todos los puentes con Pedro Sánchez. Dice el periódico El Español. No, es que es lo que faltaba, que encima el Partido Socialista aplaudiese lo que ocurrió el sábado. Bueno, además, mientras tanto, lo que hemos visto es también a los organizadores de esa movilización, a la presidenta del COGAM, a Carmen García, en el Orgullo. No vamos a consentir un retroceso en los derechos LGTBI, decía. La reivindicación es política, es decir, nosotros siempre hemos hecho política. Desde hace, la primera manifestación fue en el año 78 en Madrid, hace 41 años. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestros derechos y no vamos a consentir en ningún momento, por lo menos por lo que nosotros respecta, que eso pueda pasar. Porque son derechos humanos reconocidos por los organismos internacionales, la Unión Europea y las Naciones Unidas, y que España forma parte de ellas. Entonces es que no podemos ir la historia no puede correr hacia atrás. Dice Ismael, dice, sí, pero la ignorancia es la respuesta mejor para los que buscan la confrontación. Dice, lamentablemente es muy difícil ignorar a quienes van a provocar. Yo insisto, Ismael, en esto, en ocasiones hay asuntos en los que merecen la pena ser reseñados, porque no es lo mismo tampoco decir Ciudadanos fue acosado, que es la relevancia que ellos buscan,
que decir Ciudadanos acudió a provocar, que no es exactamente el titular que ellos buscan. Y sin embargo está avalado por los sucesos, porque no hay más que recurrir a la advertencia que había hecho la organización del orgullo, del desfile. Lo habían dicho, no están invitados como organización política. Otras organizaciones políticas que han apostado por los derechos LGTBI pues han sido invitadas. Pero un partido que pacta, que negocia con la extrema derecha, que nos insulta, nos vilipendia y además anuncia que van a recortar estas conquistas, no puede estar invitado al desfile como organización política. No puede estarlo. Por lo tanto, si acuden, están provocando. Y si están provocando, lo que ocurrió son las consecuencias de la provocación. Y el titular es diferente. No es lo mismo Ciudadanos acosado que Ciudadanos acosando. No es lo mismo. Por lo tanto, no se trata de que no se pueda hablar de los hechos, de los sucesos, de las cosas que ocurren, sino que deban ser enfocados correctamente, ¿no? En nuestra opinión. Por eso nosotros sí teníamos mucho interés, incluso aunque sea el objeto que ellos persiguen. A lo mejor habrá algún lumbreras en Ciudadanos que esté anotando el número de veces que se dice la palabra Ciudadanos en los medios y esté celebrándolo, esté de festival. Hombre, se exige un poquito más de formación. Un poquito, solo un poquito más. Esto es La Cafetera. Porque al final es exactamente tal y como lo está defendiendo, como lo está definiendo Efialtis en Twitter, en las redes sociales, con este hashtag, #LaCafetera victimismos. Que un partido político entero de ámbito nacional se comporte como un troll de Twitter es un problema para este país. Es un problema y muy serio, porque hemos llegado a la política del trending topic, a la política en la que solo encuentran espacio, cabida en los medios cada vez que provocan algún altercado. Y además, esto es así de simple. ¿Qué hubiera ocurrido si Pablo Iglesias, con Podemos, hubiera acudido a la manifestación por la unidad de España en Colón? ¿Qué imagen creéis que nos habría regalado la prensa? ¿A quién le habrían acusado de provocar? ¿Dónde está la diferencia ahora? ¿Por qué se acusa de provocar a los manifestantes y no a Ciudadanos? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido en otro sentido, en otra dirección? Lo sabemos perfectamente, nos lo imaginamos. Esto lo pregunta Emilio el Bueno en su cuenta de Twitter con este hashtag que os pedimos que utilicéis para organizar la conversación en la pantalla. #LaCafetera victimismos. Bueno, porque estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Ya queda menos, para el día 13 de julio, sábado, por la tarde, la desvirtualización de La Cafetera, el día 13, en el Centro Conde Duque. Vamos a poner las entradas enseguida, estamos esperando que el Conde Duque nos dé acceso a la herramienta de venta de entradas. Ya sabéis que salen a un precio muy testimonial, a €1, pero va a ser necesario la entrada para encontrar sitio. De otra manera, los que vengáis de fuera especialmente, porque alguien que se acerque allí y si no quedasen entradas, pues podría tranquilamente ir a tomar una cerveza, pero el que viene desde fuera es muy importante que la dejéis sacada. Todavía no está el acceso a la herramienta. En cuanto esté, lo vamos a dar a conocer en todos los grupos, en las cuentas de Twitter. Vais a tener una semana entera para sacarla, pero habrá música, tenemos una participación muy interesante, muy especial, así que os va a gustar, no os lo podéis perder. Es la desvirtualización de La Cafetera. Bueno, pues las portadas de los periódicos llevan otros temas también más refrescantes. 100 cargos públicos. Ya, es que además, como estamos en la recta final antes de las vacaciones, todo esto resulta especialmente pues pesado, especialmente. Ya llegamos con la lengua fuera de las vacaciones. Pero se han celebrado las elecciones en Grecia. Grecia despide a Tsipras, elige a un conservador tras la era de los rescates, el líder de Nueva Democracia. Mitsotakis logra la mayoría absoluta en el Parlamento. Los griegos decidieron ayer pasar página en las primeras elecciones después del fin de los recortes. Eligieron al conservador, miembro de una vieja dinastía política que ha prometido concentrarse en impulsar la economía y bajar los impuestos. Qué inquietante este electoralismo veleta de una ciudadanía que lo mismo lleva al país a tensar la situación con Europa y ahora pega un giro volátil y se sitúa en el otro polo, dando alas de nuevo a los conservadores que condujeron el país a donde lo condujeron.
Bueno, pues Grecia despide a Tsipras, elige a un conservador tras la era de los rescates. And the Greek people delivered. I'm very, very grateful for the result. We won an outright majority, which was our main target. We almost reached 40%, which is an incredible. Y dice el periódico El País en su portada que el adelanto de la edad de votar a los 17 años no ayudó a la izquierda, dice hoy en su portada el periódico El País. Contundente victoria de la derecha en Grecia, del fin de una dinastía política. El azote del populismo barre al partido de Alexis Tsipras. No hubo sorpresas, ni remontadas históricas, ni vuelcos inesperados, dice Irene Hernández Velasco desde Atenas en la portada del periódico El Mundo. Esta vez las encuestas acertaron con precisión matemática. El líder del partido de centro-derecha, Nueva Democracia, se anotó ayer una victoria rotunda en las elecciones griegas y será el nuevo primer ministro. Esto merece una reflexión porque ¿en qué se equivocó exactamente cuando libraron ese pulso tan formidable en Grecia y después tuvieron que dar marcha atrás en buena parte del mismo? No en todo, pero en buena parte del mismo, y ceder ante las exigencias en los recortes de la Unión Europea si no querían sufrir como sufrieron, ya lo sabéis, desde los bloqueos de los cajeros, de las cuentas bancarias, en fin, un auténtico pulso que se libró entre la Unión Europea y Grecia. Bueno, pues después de toda aquella batalla, ahora de nuevo vuelven a ganar los conservadores. No lo sé, yo no sé muy bien qué conclusión se puede extraer de eso, pero francamente, desde luego, es verdaderamente irónico. Esto es La Cafetera. Como se va acercando los días 22, 23 y 24 de julio, la sesión de investidura donde se propone Pedro Sánchez como candidato a presidente de gobierno y donde espera contar con diferentes apoyos. Según el periódico El País, Podemos acepta apoyar por escrito la postura del gobierno sobre Cataluña. Pretendería así desbloquear las posibles reticencias del Partido Socialista sobre la posición del Partido Podemos en torno al independentismo y a Cataluña. Dice, Podemos se compromete a respetar la estrategia del PSOE en la gestión de la crisis territorial y la política exterior en un gobierno de coalición. El partido de Iglesias renunciaría a defender un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que es el requisito que estaría dispuesto incluso a poner por escrito, dice el periódico El País. Y de esa manera Podemos intenta resolver este bloqueo en las conversaciones. Sánchez eleva la presión sobre Iglesias impulsando el pacto con PNV y con Compromís, dice el periódico El Mundo. Encalladas las negociaciones de cara a una posible investidura, el PSOE quiere presionar a la formación de Iglesias dando impulso a las conversaciones con PNV y con Compromís, dice el periódico El Mundo, mientras tanto en su portada hoy, refiriéndose a estas conversaciones. Mientras tanto, La Razón publica una encuesta. La mayoría de los españoles rechazaría otras elecciones y culpa a Sánchez del bloqueo. Es una encuesta de NC Report, un análisis que hacen sobre datos de otras encuestas. El 74%, dice el periódico La Razón, de los votantes de Ciudadanos pide que Rivera levante el veto al PSOE y se abstenga. Sí, pues están hoy las cosas como para eso cuando están pidiendo la dimisión del ministro Marlaska. El 74% de los votantes de Ciudadanos, según La Razón, pide a Rivera que levante el veto. El 57% de los que apoyaron a Podemos avala tumbar la investidura si no les dan ministros. Es uno de los problemas con los que se va a encontrar el Partido Socialista, porque en efecto no sabemos cuantificar en número cuánta gente de las bases y de los apoyos en la estructura también de Podemos estaría dispuesto a avalar un gobierno de Pedro Sánchez sin que estuviera presente Iglesias o Podemos. Resulta bastante difícil que el Partido Socialista consiga convencer a la opinión pública de que la culpa la tiene Iglesias por el bloqueo, cuando, según el periódico La Razón, la mayoría culpa a Sánchez de esto. Y además, si esto es sometido por Podemos a votación, muy difícilmente el Partido Socialista saldría bien parado. Dice también que el 59% de los españoles creen que el presidente no debe aceptar los votos de Esquerra y Bildu, y que Arrimadas apunta a Marlaska por alentar el odio en el orgullo. Dice
el periódico La Razón en su portada, que mientras tanto siguen teatralizando todavía las conversaciones que se están dando entre la derecha y la extrema derecha. Pesimismo en el PP tras los últimos contactos. Vox puede vetar a Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, dice el periódico La Razón. Bueno, pues así es. Este es el estado, la última hora de las negociaciones, el estado de las conversaciones entre los partidos políticos. Y mientras tanto, ya sabéis que además hoy es lunes. Y los lunes abrimos un espacio aquí para hablar de medio ambiente, precisamente en unos días en los que la ecología y el medio ambiente es protagonista en las portadas de los periódicos y también lo ha sido en algunos medios de comunicación internacionales que recogían noticias sobre España. Y lo ha sido porque la derecha, una de las primeras decisiones que tomó al llegar al Ayuntamiento de Madrid, ya lo sabéis, fue volver a reabrir al tráfico una zona que estaba limitada para evitar la contaminación, volver a reabrirla. Bueno, pues ahora el juez se pronunció el viernes y decidió paralizar la decisión de la derecha de forma que queda de nuevo cerrada. Un vaivén, pero que en todo caso ha sido celebrado por los partidos ecologistas. Desde las organizaciones que hemos promovido este recurso y toda la plataforma estamos, como os podéis imaginar, encantadas y encantados con este resultado. Pensamos que el juez ha dado importancia a lo realmente importante, que es la salud de la gente, frente al supuesto derecho de ir en coche por donde cada cual quiera, y yo creo que pues es una fantástica noticia para los pulmones de todas las personas que respiramos en Madrid. El juez también, con esta decisión, se confirma la sensación que salimos ayer de la reunión con el alcalde Almeida y con Begoña Villacís. Nosotros pedimos al ayuntamiento claridad con sus planes, qué tenían pensado hacer, y nos dijeron que querían modificar Madrid Central, pero que no sabían cómo. A día de hoy el ayuntamiento no tiene un plan claro de qué quiere hacer con Madrid Central. Han dicho que no lo quieren derogar, pero no sabemos qué va a pasar con Madrid Central a partir del 1 de octubre. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado. Ahora pues una decisión, la del juez, de paralizar esa reapertura, o lo que había anunciado el nuevo ayuntamiento de derechas, es que se iba a dejar de multar a los conductores que entrasen en esa zona del Madrid Central. Bueno, el juez ha paralizado esta iniciativa. Juan López Duralde. Juancho, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Yo te quería pedir en primer lugar una reflexión sobre este asunto, porque primero es un patinazo para la derecha recién llegada, pero luego también nos envía un mensaje de un cierto optimismo, ¿no? Sin duda, es un bofetón en la cara de Almeida y del trifachito, de los tres partidos derechistas que hoy mandan en Madrid, porque solamente en unos días pues consiguieron lo que tardó muchos años en conseguirse, que es dejar de ver tráfico privado en muchísimas calles de Madrid, ¿no? Incluso el otro día un taxista me comentaba, se llevaba las manos a la cabeza, de que había vuelto a ver atascos en la Puerta del Sol, cosa que no se recordaba desde hacía tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues yo creo que los jueces ponen un punto de racionalidad, ponen un punto de realismo, porque además incluso los medios internacionales se hacen eco del hecho de que por primera vez en la historia una ciudad echa para atrás medidas anticontaminación, ¿no? Cuando precisamente vamos en la dirección contraria, ¿no? Entonces, una buena noticia, y efectivamente espero que los partidos que ahora gobiernan el Ayuntamiento de Madrid pues reflexionen que esto no es una medida partidista, sino que es una medida imprescindible para Madrid, que además da respuesta a la demanda de la Unión Europea de reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno que son tan peligrosos y causan tanto daño para la salud, y que esto siga para adelante, no solo con Madrid Central, sino extendiéndose a otros barrios y otras zonas de la capital. Oye, te quería preguntar, porque claro, también estamos en el corazón del verano, estamos prácticamente a punto de las vacaciones, pero ya estamos bien entrados y estamos viendo unas imágenes de algunos incendios que están
arrasando otra vez bosques, una vez más, un año más, incendios completamente incontrolados. Ya en los primeros meses hemos tenido algunas cifras bastante preocupantes, ¿no? Sí, estamos superando en bastante las zonas quemadas con respecto al año pasado, y esto es debido en gran medida pues a las condiciones adversas que tenemos este año, con temperaturas más altas, con fuertes vientos. Hay que recordar que hay una regla sobre los grandes incendios forestales que se dice que es la que se llama la regla 30-30, ¿no? Que con temperaturas por encima de 30 grados, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y con una humedad relativa del aire inferior al 30%, pues se dan las condiciones perfectas para los incendios, ¿no? Desgraciadamente ya venimos diciendo desde hace muchos años que el cambio climático hace que cada vez el número de días, ya no en verano, sino que incluso se extiende más allá del verano, con estas condiciones es cada vez mayor. Debido a las olas de calor, debido a los aumentos de las temperaturas medias, hemos tenido el mes de junio, no ya en España, sino globalmente, el mes de junio más cálido desde que hay registros. Y esto pues despierta la alarma sobre el futuro de nuestros bosques, lógicamente, ¿no? Porque tenemos que ser especialmente cuidadosos, extremadamente cuidadosos, porque realmente estos grandes incendios, que son los que superan las 500 hectáreas forestales, quemadas, cada vez son más numerosos, ¿no? Hemos vivido el caso de Tarragona, que ha sido dramático. Hoy mismo nos levantábamos con un incendio también muy importante en Ceuta, que parece que que las condiciones han cambiado y que puede ser controlado, pero cada día pues nos estamos despertando con un nuevo incendio, y la verdad es que cada vez son más intensos y más peligrosos y queman más superficie. Los datos son tan brutales que nos dicen que España es el segundo país mediterráneo con más incendios forestales al año. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, en primer lugar hay una parte buena de todo eso, y es que tenemos una gran superficie forestal, ¿no? Y eso hace que efectivamente eso no se exponga mucho a estos incendios forestales, ¿no? Pero la situación es preocupante, ¿no? Y luego también es interesante analizar las causas, porque realmente se tiende pues a de alguna manera decir, bueno, esto de los incendios es cosa de pirómanos, y luego los estudios que han hecho diversas ONGs, entre ellas el WWF, pues lo que muestran es que las causas de los incendios están bien determinadas y tienen mucho que ver mayoritariamente, y esto se desconoce, pero la mayoría de los incendios se producen por la utilización del fuego en prácticas agrícolas y ganaderas, es decir, por la eliminación de pastos o por la quema de rastrojos, ¿no? Esto es especialmente cierto, por ejemplo, en las comunidades cantábricas, donde la quema de rastrojos para recuperar pastos es desgraciadamente bastante común, ¿no? Y luego se dan causas nuevas, como hemos visto en el caso de Tarragona, precisamente también vinculadas a esas altas temperaturas, ¿no? El incendio de Tarragona fue causado por la autocombustión de una montaña, de una acumulación de residuos de un gallinero, ¿no? Es decir, que esos residuos de heces de gallinas allí abandonados, pues provocaron, debido a las altas temperaturas, que se autoquemara, una autocombustión, ¿no? Esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? Cómo las condiciones ambientales están cambiando, y cuestiones que antes pues a lo mejor podían hacerse de una manera más o menos controlada y sin mayores impactos, porque no había tanta sequedad en el ambiente, ahora pues son mucho más peligrosas, ¿no? Y además exponen a situaciones muy peligrosas pues a los propios bomberos forestales, que ya hemos tenido en España pues algún drama en este sentido, y que realmente pues trabajan en unas condiciones muy difíciles y cada vez más duras por estas altas temperaturas, y que la verdad es que en este tiempo de verano pues merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje, porque bueno, pues son los grandes héroes de la lucha contra los incendios forestales. Además hay que reivindicar una batalla también contra la precarización de su trabajo, de los recursos de los que disponen muchos de los que luchan contra el fuego, que he visto estos días algunas informaciones que eran verdaderamente inquietantes, gente que se está jugando la vida, que está batallando por los incendios y se encuentran en unas condiciones laborales absolutamente lamentables. Oye, hemos leído, Juancho, una información que nos ha
parecido muy interesante, una propuesta para combatir el cambio climático, un estudio científico que ha identificado áreas del planeta para recuperar como bosques que almacenan el dióxido de carbono, y se habla de reforestar 900 millones de hectáreas. Sería una posible manera de luchar contra el cambio climático, ¿no? Sí, efectivamente es un informe muy interesante que ha publicado Science. El tema de la reforestación como elemento de lucha contra el cambio climático siempre ha estado ahí, ha tenido cierta polémica porque, claro, de alguna manera se dice, bueno, pero es una excusa para no bajar las emisiones. Bueno, lo cierto es que estamos en una situación de emergencia de tal calibre que estudios como este pues son muy interesantes porque realmente hay que lanzar estrategias que no sustituyen ni mucho menos a la necesidad de reducir las emisiones. No hay otro camino que reducir esas emisiones, pero sí a través de, en primer lugar, la paralización de la destrucción de los bosques, especialmente tropicales, que es lo que dice el estudio, ¿no? Que esto debe hacerse especialmente en las zonas tropicales, donde todavía pues se está produciendo una deforestación brutal para la sustitución de estos bosques, pues por ejemplo por cultivos de aceite de palma o para la introducción de pastos o de digamos productos para alimentación animal como la soja, ¿no? Entonces frenar esta deforestación y recuperar los bosques naturales. Ojo, hablamos de recuperación de bosques naturales, no de grandes plantaciones, digamos, para la producción de papel, que es otra cosa que a veces también se confunde. Pero en todo caso yo creo que es una estrategia necesaria, es decir, todo lo que vaya en el sentido de, por un lado, reducir las emisiones y, por otro lado, favorecer los sumideros de carbono, que son fundamentalmente dos, los océanos, que absorben la mayor parte del carbono que emitimos. Y también, por cierto, he leído, que me parece muy, muy interesante, cómo el gobierno de Baleares ha empezado a recuperar otra de los grandes sumideros de carbono, que son las praderas de Posidonia oceanica, ¿no? Que es esta planta submarina que hay en el Mediterráneo y que también se está empezando a, entre comillas, reforestar, ¿no? Es decir, replantar para impedir que las praderas de Posidonia desaparezcan, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia también necesaria. Es decir, estamos en una emergencia climática, ya incluso la Fundeu, la Fundación del Español nos dice que hay que hablar de emergencia climática o de crisis climática y no de cambio climático, porque realmente es ante lo que estamos. Y es curioso que hasta los que manejan o los que estudian la lengua española nos digan que tenemos que utilizar términos más duros al respecto para expresar de verdad de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, pues como digo, cualquier estrategia es necesaria y esta, pues, que pone a los bosques en primer plano, pues bienvenida sea. Muy interesante. Si reforestamos 900 millones de hectáreas, que obviamente tiene que ser de forma concertada globalmente con la colaboración de todos los países, pero sería una manera para combatir el cambio climático, según este estudio de la revista Science. Juan López Duralde. Juancho, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo fuerte. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa.
radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que estos son el espacio de la agenda de la cafetera, en el cual hacemos una reflexión sobre esas noticias que no tienen trascendencia apenas en los grandes medios de comunicación, en las portadas, pero que vosotros queréis que tengan su espacio como informaciones. Y esta información a la que aludía antes María Navarro cuando comenzaba el programa, que nos hablaba de una multitudinaria manifestación en París que se ha producido contra la violencia machista, María. Sí, lo enviaba espectacular y enviaba pues a través de ese tuit de María Almena, que lo enviaba además desde París, enviaba fotografías en directo en el momento de la manifestación, y es que efectivamente hubo una manifestación multitudinaria en París y lo que pedían eran medidas urgentes. Se dirigían precisamente al gobierno para pedir medidas urgentes porque ya en lo que llevan de año hay al menos 74 asesinatos machistas. Ha habido 74 asesinatos machistas y la gente pues lo quiso reclamar en las calles. Las manifestaciones, las imágenes que hemos visto de la manifestación, la convocatoria había tenido bastante éxito, estaba la gente bastante sensibilizada. Luego le podemos preguntar de todas maneras a Pilar de la Peña, porque paradójicamente en muchos de estos países europeos se considera que España es pionero y está muy por delante de sus propios países en el combate contra la violencia machista, contra la violencia de género. Y vemos que las asignaturas pendientes, en todo caso, son en todos estos países de Europa con la misma dimensión. Sí, bueno, y lo hemos visto, ¿no? En Francia siempre se dice, ¿no? Es que países como Francia, ¿no? Tienen un problema mucho más grave, lo que tú dices, pero bueno, eso no pero implica... sensibilidad hay porque desde luego la manifestación incluso si sirve para gente contagiar, ¿no? La movilización hacia otros países, pues bienvenida sea. Bueno, la guerra de Yemen, en cifras. Nos lo enviaba Jesús Gabilondo, nos decía, en Yemen siguen sufriendo las atrocidades de la guerra, llevan ya muchos años, y además nos hemos ido a las cifras que nos enviaba de Naciones Unidas, y es que los combates han desplazado solo durante este año a más de 250.000 personas. En total, desde que comenzó el conflicto, ya son más de 3,3 millones de personas las que se han visto obligadas a desplazarse por esta guerra. También explican que el 80% de la población, que son más de 24 millones de personas, necesitan ayuda y protección. Y que en 2018 se produjeron ataques a más de 100 hospitales, centros de salud y escuelas, lo que ha provocado también que una cuarta parte de los niños no asistan a la escuela. Son cifras que reflejan perfectamente pues las consecuencias de un conflicto que no cesa. Luego hemos visto que está teniendo una cierta repercusión en las redes sociales, como en otras ocasiones hemos hablado de los asesinatos de activistas a manos de paramilitares o de incluso de la policía en Latinoamérica, activistas medioambientales, activistas sociales que ven cómo desarrollar su actividad tiene consecuencias muy importantes. Y hay un nuevo asesinato, otro líder social en Colombia asesinado, que está teniendo, veo que hay mucho seguimiento también en las redes sociales sobre esto. Sí, porque bueno, ya vimos la repercusión que tuvo en su momento el asesinato de Berta Cáceres, y en este caso nos vamos hasta Colombia porque efectivamente Tatiana Paola Pozo, de 35 años, murió en el municipio del Copey después de recibir 2 disparos en la cabeza a manos de varias personas que se aproximaron en ella en una moto, y también está herido grave una persona que la acompañaba a ella, pero está en estado crítico, según hemos podido ver según las últimas informaciones. Y además lo informaban en un comunicado la Red Nacional en Democracia y Paz de Colombia, y explicaban que Tatiana era una activista de CIAN comprometida con la ayuda humanitaria a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado en el territorio colombiano. Además, recuerdan en varias informaciones que los números del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reflejan que después de la firma de los acuerdos de paz en 2016 han sido asesinadas 727 personas, líderes sociales o defensoras de derechos humanos en Colombia, lo cual pues refleja la problemática y también pues los riesgos que tiene que cometer una persona simplemente por el hecho de defender causas sociales. Respecto a las cifras de migrantes mediterráneos, estamos ya en plena campaña de verano, donde por el buen tiempo pues incrementan el número de cayucos y de embarcaciones que tratan de llegar a Europa. Desde
África, Salvamento Marítimo, ya solamente este fin de semana ha rescatado a casi 200 personas frente a las costas andaluzas. 200 personas. Sí, nos lo enviabais varias de vosotras y bueno, solo en este fin de semana un total de 191 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando viajaban a bordo de pateras rumbo a las costas andaluzas. Concretamente, pues a la última hora del viernes se rescató a 77 personas, el sábado a otras 57 y en la madrugada del domingo rescataron en el estrecho a 34 personas de origen magrebí, entre ellos un bebé que viajaban a bordo de una patera con rumbo a la costa gaditana, pero también ha sido noticia una información que tiene que ver con Italia y que nos recuerda también un poco a un caso que conocimos hace poco. En este caso, Italia permite el desembarco de 41 personas migrantes en Lampedusa y confisca el barco. Las autoridades italianas permitieron la bajada a tierra de las 41 personas rescatadas el jueves por la ONG Mediterránea y fueron llevados a la isla de Lampedusa sin permiso, aunque después confiscaron la embarcación. La organización había desoído la política de puertos cerrados, pues que caracteriza a Salvini, y llevó a esa pequeña isla italiana 41 personas que salvó, como decimos, el jueves en aguas internacionales frente a Libia. Así que vemos cómo siguen desobedeciendo las ONGs por algo que creen justo y que muchos de nosotros creemos justo, que es simplemente pues salvar vidas en el Mediterráneo. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new. Bueno, ya sabéis que en este programa diferenciamos dos grandes bloques, el bloque informativo y luego en esta gran mesa blanca de mantel blanco despejamos un poquito las tazas de café y las portadas de los periódicos. Hay quien se sirve un poquito más de café y nos quedamos aquí ya conversando. Ya estamos cerquita de las vacaciones, iba a decir cerquita del verano, pero bueno, seguramente ya hay mucha gente que esté de vacaciones. No están de vacaciones ni Mary ni Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Pero ya queda poco. No me miréis así. Vamos a ver. Podéis culpar a Pedro Sánchez, no me culpéis a mí. La investidura, si lo hubieran puesto el día 10, nos habríamos ido de vacaciones el día 13. Pero han prolongado, así que nos va a tocar... Otra cosa más que agradecerle a Pedro Sánchez, ¿no? Claro, otro regalo más que nos da la vida política de este país. Pero bueno, es normal y además así. Ahora ya llegamos un poquito con la lengua afuera. Yo no sé si vosotras estáis igual de cansadas que yo, pero viendo las portadas de los periódicos, que además es como... La Meri, ¿no? Pues se ha pasado el fin de semana guerreando por ahí, se ha echado a las calles y entonces se ha quemado Madrid. Bueno, tampoco. Están ahí las portadas de los periódicos hablando de Ciudadanos, se han despistado. Las rimadas me dio envidia, dije voy a salir a la calle a ver qué pasa. Se han despistado, donde estaba la bronca no era allí. Claro. El epicentro del terremoto no estaba allí, estaba alrededor de la Meri. Pero, bueno... Vive el orgullo, ¿no? Claro, está orgullosa de salir de fiesta. La Meri siempre está orgullosa de eso. No, es una broma. Hombre, ¿por qué no lo voy a estar? Bueno, que también. Oye, Pilar, antes de que charlemos así más, divaguemos sobre la vida y hablemos un poquito de la desvirtualización, el próximo sábado, que va a tener lugar en Madrid y os esperamos a todos. Música, va a haber un monólogo muy especial, que luego cuando conozcáis las interioridades del monólogo os va a encantar la forma en la que ha nacido y la forma en la que y es maravilloso. Y hablaremos con la audiencia, nos abrazaremos y tendremos un programa en directo. Va a ser la oportunidad de vernos. Y puede que sea la última gran desvirtualización. Así que yo no faltaría. No porque el programa no vaya a continuar, que el programa va a continuar por los años. Ha sonado muy dramático, Fer. Sí, realmente. Yo lo que digo es que yo no faltaría el próximo sábado. Pero antes de que charlemos un poquito de esto, se han celebrado las elecciones en Grecia. A mí me llama la atención, hoy portada en todos los periódicos, hemos estado leyendo los titulares de portada, hemos estado escuchando también algún fragmento de audio relacionado con esto, pero Grecia ha dado un giro, despide a Tsipras y elige a un conservador. Después de los rescates, para mí, en mi opinión, lo más significativo de todo esto es lo voluble que es la opinión pública, la manera en la que podemos tener un gobierno conservador que condujo al país a una extraordinaria crisis por la corrupción, por
Un montón de pronto un gobierno que llega de izquierdas prometiendo un gran enfrentamiento contra la Unión Europea, que no se produjo solamente en un pequeño porcentaje, pero tuvieron que dar marcha atrás en muchas de las reivindicaciones después de una formidable tensión. Y cómo ahora, recuperada la situación del país, vuelve a salir vencedor el representante conservador de la política griega. Es por lo menos significativo. Yo no sé si a lo mejor yo estoy estableciendo aquí relaciones que no merecen mucha reflexión, pero a mí me parece llamativo, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Pues sí, porque además es que ha ganado con prácticamente el 40% de los votos, que es mucho, y además con el sistema griego, que es una mayoría absoluta bastante amplia, que hablábamos aquí de cómo la era de las mayorías absolutas parecía que se habían acabado, incluso para Grecia y en general, y bueno, en este caso, pues Mitsotakis pues parece que consigue una victoria bastante rotunda, y lo que dices, ¿no? La alternancia de nueva democracia a Syriza y otra vez nueva democracia. También yo creo que lo que la mayor parte de los medios internacionales que he consultado consideran es que es la confirmación de que los rescates realmente pasan factura a los gobiernos que los tienen que aplicar. En el caso de Syriza, además, el hecho de que llegara con muchas medidas anti-austeridad y que no fuera capaz de llevarlas a la práctica y de implantarlas en Grecia, pues también le ha pasado factura. Pero sí que es verdad que este bandazo dado por los votantes griegos está llamando la atención, aunque es verdad que muchos medios también señalan que bueno, lo que ahora le espera al nuevo primer ministro griego, a Mitsotakis, pues es unos desafíos bastante importantes, ¿no? Vamos a ver por dónde sale, porque también estaba diciendo la izquierda griega, estaba diciendo que la batalla por las siguientes elecciones empieza desde hoy mismo, así que sí. Veremos a ver qué pasa. Y bueno, también se pone en evidencia que Amanecer Dorado, el grupo de extrema derecha, ha tenido un mal resultado, no ha entrado en el Parlamento, y esto, bueno, es observado con un cierto respiro, aunque bueno, pues las opciones más radicales no sabemos si se han desmovilizado o simplemente se han incorporado en el discurso de la derecha más, digamos, más ambigua, ¿no? Bueno, Ibai Arvide, este periodista que estuvo cubriendo las elecciones en Grecia, decía: mientras la extrema derecha sube en toda Europa, Grecia da la espalda a los neonazis de Amanecer Dorado, ¿no? Que es algo que también pues fue aplaudido después de ver, eso sí, a un Tsipras, bueno, con un discurso propio de la derrota que había vivido, sí. Y decía: recibimos un país en bancarrota con los bancos vacíos, lo devolvemos con reducción de deuda y 7.000 millones de fondos. Sí, no sé. Bueno, también luego todo esto tiene consecuencias. Decían, en Podemos siempre se ha dicho que todo el desastre griego les perjudicó mucho. Hicieron tanta apuesta por la posibilidad realmente de librar un pulso exitoso contra las grandes élites europeas y financieras y bancarias y demás, que se mostraron muy, muy, muy difíciles, aunque he visto a Varoufakis, que estaba por ahí dando entrevistas también diciendo que es que el gobierno de izquierda se había plegado a los intereses de las grandes... Claro, nunca sabremos lo que habría pasado si Tsipras y Varoufakis hubieran mantenido su desafío frontal a la Unión Europea. Es verdad que en este caso pues siempre quedará la duda de si Grecia podía haber emprendido otro camino diferente, si realmente hubieran llevado el pulso a sus últimas consecuencias. No es verdad que las presiones fueron terribles para Tsipras y en general sobre Grecia, incluso algunos ahora, por ejemplo, que Christine Lagarde ha sido elegida pues presidenta del Banco Central Europeo. Alguien recordaba que fue de las pocas voces que cuestionó un poquito la dureza de la Unión Europea hacia Grecia, ¿no? Que es verdad que al final ha quedado en el tintero, pero realmente la dureza hacia las posiciones del gobierno griego y la presión fue tremenda, y nunca sabremos. Pero sí es verdad que Varoufakis había vuelto a emerger como la figura pura, entre comillas, que hubiera mantenido el desafío hasta sus últimas consecuencias. Sí, pero fíjate que luego también hablaban un poco de la popularidad, ¿no?, de los líderes de Syriza y bueno, pues de gente cercana al partido, y en concreto de Varoufakis. Decía Ibai: hace 4 años era una estrella y hoy no es capaz de llenar un teatro con 400 localidades, que eso también refleja, bueno, pues el desgaste que supone también para la imagen de estos líderes, ¿no?
Sí, y luego hay que decir que Tsipras ha perdido las elecciones, pero las ha perdido con cierta dignidad, es decir, no por tanta diferencia como algunos pensaban que podía tener, ¿no? Al final me parece que ha rozado Nueva Democracia el 40%, muy cerquita, pero al final Syriza ha conseguido un 30%, que bueno, para un gobierno tan castigado y tan, digamos, presionado, pues no deja de ser un resultado. Ahora habrá que ver ahora qué pasa con la izquierda. También estaban diciendo que si se puede unir Syriza con el nuevo PASOK, que me parece que ahora se llama Kinal. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero sí es verdad que, bueno, Alexis Tsipras por lo menos ha mantenido el barco a flote y no se ha hundido como algunos podían pensar. A mí me llama la atención dos cosas. Uno, retar a las grandes oligarquías, los grandes poderes económicos y las grandes estructuras políticas como la Unión Europea es muy difícil, si no imposible, porque las herramientas, los mecanismos de presión son salvajes, sobre todo cuando dependes tanto de la liquidez de los bancos, de la deuda que tienes adquirida con un montón de acreedores. Es muy difícil. Para retar a alguien tienes que tener una posición de fuerza, es una cuestión de sentido común. Es que una de las primeras normas fue bloquear el acceso al dinero. Es que solamente con eso, yo me imagino el drama que puede ser. No recuerdo cuántos días tuvieron el acceso bloqueado, pero solamente una semana, a primeros de mes, que no puedas pagar, porque si inician, el resto de las cosas siguen funcionando igual, o nadie va a buscar moratorias, que no puedas pagar el alquiler, que no puedas pagar a las personas que trabajan, por ejemplo, a la persona que está cuidando a tus abuelos, que no puedas pagar, que la pensión no la puedas cobrar y por lo tanto no puedas ir a comprar. La gente que llega ajustada a fin de mes no pueda ir a una tienda a comprar siquiera un poco de caldo. Digamos que es de un corralito, es una situación de extraordinaria gravedad, pero de una gravedad gigantesca. Y ese es uno de los primeros elementos de presión, por no hablar de cualquier otra cosa relacionada con intervenciones de empresas o militar o de cualquier otra naturaleza más dura, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces no somos conscientes de la manera en la que están entrelazados los intereses y de la capacidad que tienen para ejercer presión, ¿no? Y de cómo se utilizó también aquí en España, ¿no? Para relacionarlo con Podemos. Además, pues destacabais la importancia que tuvo en su momento la victoria de Tsipras en las elecciones y ahora no está siendo prácticamente noticia en España, ¿no? El tema de las elecciones en Grecia. O sea que eso también destaca, pues la intencionalidad que hay, pues también de trasladar esa responsabilidad a las fuerzas aquí en España y de cómo se utilizó para decir que pues que llegaba el populismo y que era eso lo que tenía que enfrentarse España si ganaba Podemos. Pero mira, ahora se podría trazar otro paralelismo, porque realmente ahora, por ejemplo, Amanecer Dorada, el partido neonazi ha quedado fuera del Parlamento. Es decir, hubo un momento que sí hubo cierto temor, que sí parecía que se había instaurado o que había llegado para quedarse, y sin embargo, ahora mismo, pues las siguientes elecciones, la siguiente cita electoral les ha dejado fuera del Parlamento, con lo cual también podríamos ahí extraer algún paralelismo con España. Quería deciros que, por ejemplo, Varoufakis al final sí ha conseguido representación parlamentaria, o sea que sí que es la entrada, que de hecho es la sorpresa en las elecciones griegas, con cerca de un 3% de los votos, pero al final sí que ha hecho un pequeño retorno, ya digo, un 3%, pero bueno, ahí está. Es muy poco, pero en efecto entra Varoufakis. Y bueno, decían también que una de las razones por las que la izquierda no había obtenido un gran resultado, no había ayudado, dice hoy el periódico El País en su portada, es que el adelanto de la edad de votar a los 17 años no ha ayudado a la izquierda. No sé cuál es el detalle de esto porque veo solamente parte de la información, pero realmente resulta llamativo. Pero en todo caso, bueno, el reto y lo voluble que es la opinión pública, la manera en la que se puede ir de un extremo al otro, a mí eso sí que me parecía bastante reseñable, bastante destacable. También podríamos hacer una lectura de eso, de cómo en una situación tan complicada como la que tenía Grecia, los votantes optan por soluciones diferentes y van con un poco de desesperación, entre comillas, ¿no? Es decir, vamos a intentarlo con Syriza. Pues no, con Syriza no ha funcionado, volvemos a la nueva democracia. Quizá en las siguientes vuelvan esa especie de situación de complicación que a veces tiene la gestión de un país como especialmente como Grecia, con
con los problemas estructurales que se han comentado varias veces que tiene, y cómo a veces también la capacidad de los gobiernos para cambiar los rumbos no son tan evidentes, ni es tan fácil, pues eso, marcar un cambio, o dejar una huella y digamos hacer un rumbo claro de tendencia. Bueno, pues Grecia ha celebrado sus elecciones, ya habéis visto, hoy es portada en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Grecia despide a Tsipras, elige a un conservador tras la era de los rescates, dice el periódico El País hoy en su portada. El líder de Nueva Democracia, Mitsotakis, logra la mayoría absoluta en el Parlamento. Y es la noticia central hoy de Internacional, con la mirada puesta en este país, que siendo una pequeña, la cuna de la democracia, siendo una pequeña isla, consiguió poner en jaque durante algunas semanas a la gran Europa, a pesar de que después todo se quedó en un espejismo, ¿no? Pero, en fin. Bueno, más cosas. El día 13, sábado, 13 de julio, desvirtualización cafetera. En cuanto nos informen desde el Conde Duque de la herramienta, del acceso a la herramienta para conseguir la entrada, os lo ponemos en los grupos, en Twitter. Estad atentos porque es muy importante, especialmente para la gente que venís de fuera. Yo sospecho que va a ser una cosa bastante familiar en todo caso, que no va a haber problemas de entradas. Estamos en el mes de julio, así que... Pero va a ser muy divertido, muy entretenido y... sí, cuanto más familiar, pues más abrazos podremos dar, más selfies nos podemos hacer y más cariño recibiremos. Así que nada. Bueno, ¿Qué vais a llevar? Al final, de todas formas, en julio siempre hay gente en Madrid, ¿eh? ¿Qué vais a llevar? Puesto, dices. Pero puesto o de regalo. No lo sé. ¿Qué vais a llevar? ¿Vais a hacer alguna actuación especial? Yo voy a ir vestido de guerrero. Yo voy a ir irlandés, escocés. Yo voy a ir de María Navarro. No vale. Vamos a decretar un uniforme. Sí, no, perdón. No. Mira, un uniforme que sea digno, pero uniforme. Vale, yo pensaba. Es que no sé. No. Ya pienso yo no, esta cosa. Yo lo tengo en mi cabeza. Claro, vale. No te preocupes, ahora lo negociamos. Hombre, algo hay que hacer, ¿no? O sea, lo que no se puede decir es, yo voy a disfrutar de la fiesta y no hago nada. Un pantalón negro, unas sandalias y una camiseta blanca. Bueno, ya veremos a ver si los colores oficiales son esos. Hombre, el logo de la cafetera pues es negro y blanco. Código de vestimenta. Claro. El logo de la cafetera es negro y blanco, así bueno, que eso ya lo veremos. Voy corporativa. Pero en todo caso, ahora en serio, hay que, o sea, ¿qué vais algo vais a tener que hacer, o sea, ¿pero qué quieres que haga? Pues proponer algo, no lo sé, que las propuestas, mira, ¿sabéis cómo funcionan las reuniones? Aquí no, porque somos unos anarquistas, pero las reuniones en los medios. Dicen que tienes que llegar en patinete. Yo voy a llegar en patinete. El jefe de sección se sienta y los redactores proponen los temas. Y dicen, yo traigo esto y esto. Y el jefe de sección dice, vale, pues pues esto es lo mismo. ¿Qué vais a hacer el sábado? ¿Qué propuestas tenéis para pues yo llegaré con mi mejor sonrisa y... Eso no, descartada. Eso ya damos por hecho que es obligatorio. Bueno, vamos escupiendo. Digo, menos mal, descartada. Sí. No, bueno, va a haber música en directo. Va a haber algún monólogo y además una pieza muy interesante. Va a haber muchas risas, nos vamos a reír Sonrisas mucho. Y lágrimas. Porque, entre otras cosas, nuestro artista invitado se está preparando una actuación especial que va a merecer la pena. De verdad os va a gustar, lo vais a pasar muy bien. Y luego nos vamos a tomar unas cervezas con los oyentes y vamos a retransmitir un programa en directo desde allí. Así que... en ese lugar donde se juntan los proscritos de Sherwood, las proscritas de Sherwood, algunas personas ya nos están diciendo que vienen desde fuera de Madrid, así que no podéis faltar. Dice Ayla que ella viene con antifaz. Ayla con antifaz. Bien, ya tenemos a alguien, máscaras de V de Vendetta, no lo sé, algo original. O sea, hagamos de esto un encuentro interesante. Hagamos de esto vale, déjanos pensar. Nos pillas así a sin prisa, a quemar ropa. Sin prisa. El Pero sábado que viene... piensa que luego todas esas fotos, que no son pocas, porque cada año se publican un montón de fotos, en todas esas fotos tienes que salir decente, porque si no, tu imagen puede quedar... Vale, vamos a hacer una cosa. La parte de las quejas para el domingo. Sí, hay que ir voluntariosamente positivos el sábado, pues si no, no llegamos. No, me has preguntado por cómo ir vestidos. Pero vamos a sacar pues tienes primero que las tener partes en cuenta positivas. Eso. Tienes que tener en cuenta. Yo me he comprometido a ir vestido de irlandés, de escocés. Vale. ¿De qué era, Pai? Escocés. Bueno, William Wallace. Que nos vamos a reír, que lo vamos a pasar muy bien, de verdad. Va a ser el sábado, día un número de lanzamiento de cuchillos. Cuidado, que igual se nos va de las manos. En la anterior, Escursel vino vestido de monarca, con la bandera y dice, mejorad eso.
Mejorad eso, a ver si se puede. Así, en efecto, Escursel se mojó. Escursel fue de los que se comprometió y dijo, me comprometo ahí. Y eso está bien, eso nos gusta. Bueno, que nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Mañana, en la cafetera, Bryce F., Paquita Salas, se va a venir al estudio a conversar. Bryce F. es la revolución de la temporada. Ya lo sabéis que Paquita Salas se ha convertido en la serie por excelencia que retrata la capacidad por sobrevivir, por salir adelante, por luchar, también un poco cuando la decadencia laboral, profesional, entra por la puerta de la vida de una persona, pues alguien que lucha, que batalla, y Bryce, tan majo, tan cariñoso, va a estar aquí con nosotros mañana en La Cafetera, en Plata o Plomo, con Ana Pastor. Vamos a hablar sobre Paquita Salas, esta tercera temporada que se acaba de estrenar, que ha conseguido unas críticas extraordinariamente buenas, ha conseguido trascender un poquito la parte más cómica y se ha aproximado un poquito más, no voy a decir al drama, pero sí ha entremezclado entre el humor y la seriedad este gran producto televisivo que creado por los Javis, que está teniendo un éxito formidable, la serie favorita de María.es. Bueno, pues mañana Bryce F. en La Cafetera se viene al estudio a charlar y a hablarnos de la personalidad de Paquita Salas, del éxito. No vale morderle. Mañana puedes ir vestida de Paquita Salas, María. También. Solo vale abrazarle, no morderle. Solo él puede hacerlo. No hacerle la ropa girones. Nada de fotos selfie como si fuéramos unos pelados. O sea, hay que poner cara de somos gente seria, profesional. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Nada de fenómeno fan. Va a ser inolvidable. Mary, que te encierro en el estudio y lo grabamos Tranquilo, fuera. Que tienes que mirar por la ventana. Antes encierro yo a gente en el estudio. Que se lo diga el Antonio Maestre. Sí. Mary es capaz, el estudio como está cristalado, es capaz de pegarse a la ventana como la niña del exorcista vomitando, como no le dejemos acercarse. Vomitando verde ahí, girando la cabeza a 360 grados. Bueno, mañana Bryce F. en La Cafetera. Y además se lo agradecemos mucho, nos gusta mucho cuando viene gente al estudio, así que lo pasamos muy bien y la serie está teniendo un gigantesco éxito, porque además retrata un carácter muy tierno de una mujer a la que la vida ya no le está tratando bien, profesionalmente ya no le están yendo bien las cosas, pero está siempre batallando y al final tiene un carácter y una bondad. La verdad es un producto maravilloso, es un producto se deja ver mucho. Y hay que aprender un montón, sobre todo si se hace una lectura bastante profunda y si la has visto 3 veces. Así que Paquita Salas, la serie favorita de María Navarro, mañana con su protagonista Bryce F. aquí en La Cafetera, en Plata o Plomo, El Mundo en Series, esta sección, este podcast que ponemos en marcha junto a Ana Pastor Neutral. Nos vamos. Y sí. Mañana más. Bueno, gracias. No faltéis mañana, ¿eh? Mañana, Bryce F. en La Cafetera. Adiós, Mary. Adiós, Pai. Gracias. Adiós, gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.